Estamos de vuelta con Lajandra Griego en Expreso 860 de Radio Noticias. Y ahora a platicar directamente desde la Ciudad de México con el psicoterapeuta David Alcaraz. David, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Mucho gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, felices que estamos porque el frío al fin está haciendo de las suyas en nuestra ciudad. Me imagino, pues, qué bueno, digamos, son épocas de frío. Me preocuparía que no estuviera haciendo frío en estas épocas. Ahí sí sería preocupante. Sí, porque ves que estábamos algo extrañados del clima un poco extraño que teníamos, bastante calor, sin embargo ahora rico el frío, víspera de Navidad y en fin, fechas donde de alguna forma, no sé, creo que alimentan el espíritu bastante para que las personas dejen a un lado todo lo caótico que ha sido para muchos este año. Claro, son fechas muy significativas en las cuales podemos darle un especial, un peso mayor a lo que pudimos haber tenido. Es como un bálsamo, digamos, que sería para estas fechas. Y entonces lo podemos tomar de esa forma y ojalá que así sea. Sí, esperemos. Al menos, digo, para bien o para mal, ya cada uno podrá usar el criterio al respecto, pero pues las tiendas vacías de adornos navideños, vacías con los papeles de regalo, vacías en estos sentidos y qué bonito, porque así la gente pues en casa al menos tiene, como dices, este tipo de aliciente para pensar en otras cuestiones. Claro, de verdad que tendremos que hacer un gran estudio de lo que significan las fiestas decembrinas, porque pueden simbolizar muchísimo, tanto en esos sentidos positivos de alegría, de dar, compartir, etcétera, pero al mismo tiempo también pueden ser fechas en donde le ponemos una carga emocional muy fuerte. Y eso es algo más o menos de lo que les quiero hablar el día de hoy, Alejandra, porque fíjate que hay personas que con las pérdidas de familiares que tuvimos en este año, que tuvieron en este año, pues justo para diciembre, para Navidad y Año Nuevo, ahí van a recordar a esos seres queridos y también es importante hablar de esos temas, Alejandra. Bien, pues te escuchamos porque efectivamente va a ser un poco complicado. Si antes lo era, justo por lo que mencionas ahora, imagínate con todo lo que pudo haber sucedido. Exacto. Bueno, pues justo es de lo que les quiero hablar y pues entonces empiezo con el tema. Quiero tratar este tema de lo que va a pasar justamente en una semana. Ya estamos a una semana, no lo puedo creer. Estamos a una semana, el próximo jueves ya va a ser Nochebuena, o sea, se celebrará Nochebuena, y en una semana más todavía ya llegará el Año Nuevo, ¿no? Y es normal que muchas personas van a recordar a estos seres queridos que ahora, durante este 2020, se nos fueron, se nos adelantaron, como decimos, ¿no? Ya habrá sido por COVID o por otras causas, por la causa que haya sido. Yo tuve muchas personas que cercanas a mí que fallecieron este año, no por COVID, por otras muchas causas, pero también hubo más muertes que en otros años, es lo que quiero decir. Bueno, pero ¿cómo celebrar un año tan complicado? Y más si perdí uno o más familiares en esas circunstancias. Entonces, sí se vuelve especial la fecha porque quiero celebrar la fecha, pero al mismo tiempo existe un dolor en mí y voy a ver un recuerdo que voy a traer a mi mente a ese familiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Ok. Bueno, yo lo que voy a decir aquí lo digo con mucho respeto. Entiendo el dolor de esas personas porque yo también he estado en esas circunstancias. Y entonces, si me permiten, con mucho respeto de verdad, me gustaría acercarme a esas emociones de esas pérdidas y poderles brindar un alivio. Mi intención es dar una ayuda o darles una herramienta para poder quitar la carga que tienen en su corazón, darles un alivio a su corazón, ¿de acuerdo? Entonces, les quiero compartir cómo entiendo la vida y por ende la muerte. ¿Cómo entiendo ahora la muerte de un ser querido? Y si te ayuda lo que voy a decir, es para ti, es para tu corazón.
A lo mejor yo no voy a tener las palabras más indicadas, porque tu dolor es tuyo y eso no lo vamos a poder cambiar. Pero a mí me ayudó esto que te voy a compartir, así es que, bueno, ahí te va. Bueno, como mexicanos nos reímos y hacemos festejos en torno a la muerte. Pero cuando alguien cercano se nos muere, en su mayoría, nos provoca un gran sufrimiento. No estoy hablando del dolor, hablo del sufrir la pérdida. ¿Cuál es la diferencia? Sufrir viene de la palabra sufero, que significa cargar por debajo. Dicho de otra forma, llevar a cuestas algo. Entonces, cuando alguien muere, nos puede doler, pero cuando sufrimos, es cuando de forma consciente o inconsciente nos llevamos a cuestas ese dolor, o sea, sin poderlo soltar. De alguna forma seguimos cargando ese dolor. A eso se le llama sufrimiento. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo soltar? O si se están preguntando qué tendríamos que hacer para soltar ese dolor y que no se convirtiera en sufrimiento, bueno, pues a lo mejor, como les decía yo, les voy a dar algunos, cómo lo hice yo, cómo lo entendí. Y con esto me refiero al ciclo de la vida. Yo entendí el ciclo de la vida. En realidad no sé si se llame así, es como yo lo entendí, y así le digo. Entendí que cuando nacemos, nos integramos a una forma de vida que tiene un ciclo, y que al final de ese ciclo vamos a morir. Pero no solo eso, entendí que el ciclo de la vida no tiene que ver con el tiempo. No importa cuántos años estemos en él, o lo que importa es el ciclo mismo, lo que importa es pasar por ese mismo ciclo. Y también entendí que lo que importa es qué hago o qué tengo que hacer en ese ciclo. Y aquí es un poco complicado, porque ¿qué tendríamos que hacer en nuestro ciclo de vida? Bueno, pues eso son un chorro de cosas. Desde lo personal, aprender, disfrutar, experimentar, sentir, o sea, que eso sea mi ciclo de vida. En lo interpersonal, es decir, mi relación con otras personas, compartir, ayudar, ser ejemplo, dar, recibir, dejar algo, querer, ser querido. Y partiendo de lo personal y de lo interpersonal, cada quien tenemos un muy especial ciclo de vida. Unos muy largos ciclos de vida, de 90 años o más, y otros muy cortitos. Y yo entendí eso, que no importa la duración, sino lo que tengo que hacer. Ok. A lo mejor ya entendí que así es la vida, y ya entendí que no quiero cargar un dolor. Pero ¿qué hago con esta pena que siento? De acuerdo. Lo que lloramos cuando alguien termina su ciclo de vida, algo que lloramos es la ausencia. La ausencia de que ya no estará esa persona, con todo lo que implique para mí. Por un lado, ya me había acostumbrado a su compañía, y por otro lado, había puesto expectativas de lo que yo tendría que pasar con esa persona. Mi futuro con esa persona ya le había puesto años, de forma consciente o inconsciente, pero todos vamos sintiendo y pensando lo que va a pasar en muchos años conviviendo con esa persona. No ponemos nunca el ciclo de la vida en medio, solamente lo proyectamos. Pero a lo que me tengo que acostumbrar es a la ausencia entre esa persona y yo. Lo que me tengo que acostumbrar es a la ausencia entre lo que había entre esa persona y yo. Cariño, amor, compasión, odio, amor-odio, amistad. A la ausencia es a lo que nos tenemos que acostumbrar, y no hay de otra. Solo nos tenemos que acostumbrar. Así. A lo mejor nos duele como si fuera un abandono. ¿A qué me refiero con esto? Es muy probable que el dolor de la pérdida lo liguemos con una herida emocional. Y justo acabo de decir el dolor de la pérdida, como cuando perdemos algo de nosotros. Sentimos que perdimos a la persona como si hubiera sido de nuestra propiedad. Pero en esos momentos justo nos damos cuenta que nadie somos de nadie. Aquí el idioma no nos ayuda y decimos mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermano, mío, como cuando digo mi carro. Entonces
ahí el idioma nos hace una trampita, pero la verdad es que yo no soy de mi mamá. Ni mi mamá sería mía. Sí, es mi mamá, pero la verdad que no es mía. Ella es de ella misma. Lo mismo con otros parientes, amigos, etcétera. Más bien, creo yo que somos seres independientes que compartimos la vida con otras personas. Y a eso nos tenemos que acostumbrar, a ya no sentir ese compartir mutuo. A lo mejor lo ligo con la herida de la infancia, del abandono. Y siento que me abandonó la persona, cuando en realidad solo terminó su ciclo de vida. Y yo fui quien por mucho tiempo puso una expectativa de que esa relación iba a durar para toda la vida, o para toda mi vida. Mi vida, no la de ella, o sea, que yo me vaya primero, no ella, o él. O a lo mejor terminó su ciclo de vida y no le pude decir perdón, o no pude arreglar nuestras diferencias, y entonces sí traeremos cargando eso que no pudimos decir. En este último caso es muy recomendable que un profesional de la salud emocional, psicoemocional, les ayude con eso. Si yo les brindo la suficiente confianza, lo pueden hacer conmigo de verdad, o lo pueden hacer con otra persona. Pero es muy importante poder liberar esa carga que tenemos de esa persona. Alejandra, quiero hacer una pausa aquí. Hasta ahorita he sido más o menos claro de cómo es lo del ciclo de la vida. Sí, totalmente. Ok. Bueno, pues ahora quiero irme hacia la parte no positiva, pero un poco más alegre. Eso es mejor. Hacia una forma más alegre de cómo poder entender qué hacer o qué celebrar, o cómo lo haría yo, eso sí, mejor dicho, cómo lo haría yo en estas fiestas de celebrar o conmemorar a un ser querido y al mismo tiempo estar yo en esta vida. Y a lo que me quiero referir es honrar la vida de alguien más. Aparte de soltar el dolor, que nos puede ayudar a estar mejor y darle un significado diferente al fin de ciclo de vida de un ser querido, ¿qué más puedo hacer? No me vayan a malinterpretar, por favor, pero sería festejar la vida de la persona. Alguien me podría decir, David, pero ¿no estás viendo que estoy dolido? Sí, lo estoy viendo, claro. Y llora lo que tengas que llorar, sabiendo que después vas a festejar la vida de quien ya se fue, celebrar su vida, honrar su vida, enaltecer su vida, su tránsito por esta vida. Es decir, nos podemos quedar en el sufrimiento, en el dolor, de la pena que siento porque ya no está con nosotros, o puedo ocupar esa energía y ese tiempo para poder brindar un homenaje de alguna forma. Ahorita les voy a explicar algunas formas que a mí se me ocurren. Poder brindar un homenaje, honrar la vida de ese ser querido. Ocupo esa energía para llorar mi sufrimiento, o mi sufrimiento lo convierto, digamos así, como en una misión de vida o en una misión de festejo. ¿Cómo hacer eso? Bueno, eso dependerá de cada persona y de cada familia. Por un lado, quien ya partió, no creo que hubiera querido que en estas fiestas decembrinas estuviéramos tristes por él o ella, ¿verdad? Por ejemplo, a mí David, a mí, yo ahorita se me ocurre decir algo así que, cuando yo muera, honren mi vida, pero honren mi vida honrando la suya. Es decir, si ustedes siguen con sus vidas y en ese seguir con sus vidas celebran la mía, será lo mejor que me puedan dar en mi ausencia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo podemos realizar? Ok. Se me ocurre que a la persona que le hubiera gustado, a la persona que estamos queriendo honrar, por lo pronto es de estar con un mejor ánimo. O sea, si mis últimas palabras serían, no estés triste cuando yo me muera, pues no estés triste cuando celebres la próxima Navidad, el próximo Año Nuevo. Me gustaría verte feliz.
pues simplemente con eso ya estamos agradeciendo su tránsito por esta vida. Y si ustedes que me escuchan perdieron a un ser querido, a lo mejor podrán decirle a esa persona, a ese ser querido que perdieron: estoy seguro que tú, hermano, papá, tío, amigo, amiga, etcétera, que ya terminaste tu ciclo de vida, te gustaría verme del mejor ánimo posible para estas fechas, ¿verdad? Pues así voy a honrar tu vida. A lo mejor me voy a poner triste, pero es honrando tu vida. Ya si quieren hacer algo más especial, pues háganlo. Es decir, hacer la cena que le hubiera gustado a esa persona, poner una canción que le hubiese gustado para ella en ese día, cosas de ese tipo. Y que va a ser un momento muy emotivo y que voy a llorar por eso, sí, pero lo hago para celebrar el paso que tuvo esa persona por el mundo. Lo voy a decir en primera persona: lo hago para celebrar el paso que tuviste por este mundo. ¡Wow! Cambia completamente el sentido. Otro tema muy importante aquí podría ser, para lo que nos vamos quedando, valorar la vida. Y perdón que lo digo así, pero algo bueno que pasa cuando alguien muere es que los que nos vamos quedando valoramos más la vida, valoramos más el día a día, valoramos más a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Al ver la muerte tan cerca, volteamos a ver más la vida, nuestra propia vida, y la de nuestros seres queridos que también siguen aquí. Y así, cuando nosotros partamos, ojalá también ayudemos a que los que se queden valoren más su vida. Valoren su vida gracias a nuestra partida. Ok. Si les ayuda, les quiero decir de otra forma como qué poder hacer en este ciclo de la vida. Yo lo entiendo también como una metáfora, como poder cruzar un río. Es decir, antes de cruzar el río sería antes de nacer. Cuando nacemos tenemos que empezar a mojarnos un poquito los pies y a empezar a caminar por las aguas de ese río. Y en ese maravilloso río de la vida también nos vamos a refrescar y limpiar nuestro cuerpo y a nadar y a jugar en el agua, y de repente el agua se puede poner un poco turbia o puede haber un poco de rápido si sentimos que nos puede jalar la corriente, pero vamos a seguir en ella disfrutando esa agua. Y después vamos a ir llegando a la otra orilla del río, y para entonces vamos a estar llenos, literalmente empapados de una gran experiencia de vida, y ese ciclo de vida se acabará. ¿Y qué hay del otro lado del río? No lo sabemos. En este mismo modelo que planteo, no hay un inicio y un final. Venimos de un lugar y vamos hacia un lugar. Transitamos por una etapa distinta, es decir, veníamos de tierra firme, por así decirlo, caminando por la tierra, pasamos por el río, que es la etapa de la vida, y luego continuamos en otra forma de vida, o en otra etapa de vida, mejor dicho. Entonces, lo que importa aquí sería, otra vez, honrar cómo fue nuestro transitar por ese pasar por ese río. Si podemos entender el ciclo de la vida como transitarlo, a lo mejor es menos fuerte el dolor. Y también podremos entender que hay diferentes tipos de anchos de río. Y entonces que no es tan importante el tiempo que estamos aquí, sino el paso, el recorrer ese río. Hay ríos más angostos, hay ríos más anchos, y cómo vamos a nadar en ellos. Alejandra, ¿cómo escuchas este tema? Pues para muchos, yo creo que sí sería un tanto fuerte, para otros sería confuso. Aquí no sé si tenga cabida la codependencia, David. Sí, claro, también.
en estas heridas emocionales que les estaba mencionando, tiene que ver con cómo estoy relacionado yo con una persona, y entonces qué tan dependiente emocionalmente estoy de una persona. Lo voy a decir así. Por ejemplo, he escuchado personas adultas que dicen, no, que cuando se muera mi papá o cuando se muera mi mamá, yo me muero con él. O sea, a lo mejor tiene, no sé, 50 años la persona o 40 y tantos la persona, y el papá o mamá tendrán 60, 70 años. Pero están tan apegados a esa persona que dicen, yo me muero con él porque no puedo estar sin esa persona. Realmente a lo que estamos apegados no es a la persona misma, sino es a la relación que tenemos con ella, es decir, lo que sentimos con ella, lo que nos proporciona. Si yo desde niño, de manera inconsciente obviamente, siento que es todo para mí y que me da todo para mí, cuando somos niños, pues sí, si la mamá se muere, ahí sí tenemos un gran problema, y es por eso que en cuanto apenas vemos que la mamá se va a ir y somos niños, empezamos a llorar, porque decimos, me va a dejar y ya no voy a poder vivir por mí mismo. Sí, eso pasa cuando somos niños, de manera inconsciente, claro. Pero muchas veces seguimos con esa herida, con esa no maduración de esa etapa, y lo podemos seguir prolongando. Y entonces ahí pueden ser de muchos tipos la codependencia emocional que podemos tener hacia alguien, y es lo que nos puede jalar a decir, lo voy a decir así, un poco como, para poder dar a entender, no me malinterpreten, no me hace el ejemplo. Es un poco como con las drogas. O sea, estoy adicto a la sustancia activa. Si me quitan esa sustancia activa, ¡ay!, siento que el mundo se me acaba. A eso que yo estaba en codependencia, eso es a lo que me quiero aferrar. Aquí el asunto está otra vez en entender que somos personas individuales y que esa persona que se va a ir, pues se acabó su ciclo de vida. Yo no tuve nada que ver en eso, y esa persona tampoco tuvo nada que ver en su ciclo de vida. Se acabó, punto. Pero yo me quedo con ella, un poco como Coco, la película de Coco, que el muertito vivía, es muy rara la frase, pero el muertito vivía hasta que alguien lo seguía recordando. Si ya no lo recordaba alguien, entonces ahora sí el muertito desaparecía, por así decirlo. Es lo mismo acá. Entiendo, aunque esté codependiente de esa persona, pero entiendo que ya su ciclo de vida se acabó, pero sigue conmigo de alguna forma. Yo sigo con esa persona porque la sigo recordando. Eso es lo bonito y también de las tradiciones que tenemos, Alejandro. Sí, definitivamente esa energía, ¿no? El saber que las personas siguen con nosotros en nuestro recuerdo, en nuestras vivencias y forman parte, ¿no?, de lo que uno es al final. Por eso es tan valioso este tema que nos has traído esta mañana, David, y sabemos que quizá muchas personas se quedan con mucho, porque podemos decir que hasta es una entrada a un tema directo de tanatología para poder saber cómo sobrellevar este tipo de pues dolencias o de experiencias, ya digámoslo de otra forma. David, justo para quienes están con un poco más de preguntas, ¿a qué número pueden hacer contacto contigo, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Yo sé que es un tema muy complejo y que nos podría llevar muchos programas solamente hablando de esto, y entonces sé que se necesita una forma más especializada a veces de decir, ya te entendí, pero necesito un poco más de ayuda específica para mí. Y con todo claro, esto me pueden localizar en el 55 7463 3416, repito, 55 7463 3416, o en mi página de Facebook, Cursos Crecimiento Personal, David Alcaraz. Muchísimas gracias, David, y como cada semana te deseamos lo mejor y te esperamos el próximo jueves. Claro, y les tengo una participación padrísima para el 24 de diciembre, escúchenla porque les va a gustar. Conste, aquí nos escuchamos. Con gusto, que estemos bien. Hasta la otra semana, bye bye. Sigan en sintonía de 860 Radio Noticias.